¿Preparado para unos cuentos de terror? Hoy te hablaré de unas leyendas urbanas que pueden enchinarte la piel y tal vez ya no te gustará estar solo. Es una leyenda urbana japonesa sobre una joven que murió al caer bajo un tren y ser cortada por la mitad. Años después, su alma vaga por Japón, arrastrando con las manos la mitad de su cuerpo, y cada vez que se mueve, hace un sonido muy extraño, algo parecido así como un teque-teque, y cuando alcanza a sus víctimas, las corta con sus garras. Una de tantas historias que se cuentan es sobre un joven que salía de la escuela por la tarde. Oyó un ruido detrás de él. Cuando miró hacia atrás, vio a una hermosa muchacha sentada en una ventana. La niña tenía apoyados los brazos en el marco de la ventana, donde se encontraba mirándole, y se preguntó qué hacía ahí si era solo un colegio para hombres. Cuando el joven vio que lo estaba mirando, la chica sonrió y de repente saltó por la ventana y aterrizó en el suelo del exterior. El muchacho se dio cuenta con horror que le faltaba la mitad inferior de su cuerpo. Ella se dirigió hacia él, arrastrándose por el suelo, haciendo un espeluznante sonido, tec, 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 tec. El joven se llenó de terror tratando de correr, pero se congeló en el lugar, y en cuestión de segundos, la niña estaba encima de él. Sacó una guadaña y lo cortó por la mitad, para convertirlo en uno de los suyos. Cuando los niños cuentan esta historia, se asustan entre ellos sobre el teque-teque. Dicen que lleva una sierra afilada o una guadaña, y si te atrapa, te corta por la mitad para ser igual a ella. Se cuenta que persigue a los niños que andan solos por la noche. Esta leyenda fue llevada al cine japonés en el año 2009. Esta leyenda es muy popular entre los niños de la escuela en Japón, causando terror entre ellos y tomar precauciones para no estar solos en la noche. Es una escalofriante leyenda de un lugar en el que se asegura habita el espíritu sin descanso de una niña que fue quemada en el interior de sus paredes. Muy cerca de las cataratas del Niágara hay un pequeño túnel que tiempo atrás servía como paso peatonal entre las granjas que había en la zona. Es un estrecho y oscuro túnel que pasa por debajo de las vías del tren que une a Toronto y Nueva York, en el que habitualmente la niebla impide ver más allá de tu propia mano. En este túnel ocurrió un escalofriante crimen que dejó maldito el lugar, y son cientos de personas que aseguran haber sentido una presencia cuando lo han atravesado. La leyenda dice que hace más de un siglo había algunas casas en las cercanías y alrededor del túnel. En una de ellas había una familia con problemas de pareja provocadas por el alcoholismo del padre. Un hombre violento que descargaba todo su enojo que sentía por su miserable vida, golpeando a su mujer y su única hija. Cada vez que se abusaba del alcohol, este hombre se ponía muy loco. La mujer siempre soportaba los golpes y palizas para evitar que golpeara a su hija, poniéndose como escudo y pensando que su marido en cualquier momento volvería a ser quien fue cuando se conocieron. Pero eso nunca sucedió y terminó pidiéndole el divorcio. El hombre, al escuchar a su mujer que abandonaba la casa con la niña, se enfureció tanto que amenazó con prenderle fuego a toda la casa con ellas dentro si trataba de huir de ahí. La mujer, al ver que el hombre agitaba una lámpara de aceite y la acercaba peligrosamente a las cortinas, decidió hacerle frente por primera vez en su vida y lo empujó mientras le gritaba fuertemente para defenderse. La reacción del marido no se hizo esperar, lanzando la lámpara contra uno de los muebles, que de inmediato comenzó a quemarse, llegando las llamas hasta el techo de madera en cuestión de segundos. Se giró hacia su esposa y la derribó con un puñetazo, y no contento con eso la continuó golpeando y pateando, aunque ella estaba inconsciente en el suelo. La niña, al ver la escena, escapó presa del miedo, corriendo tan fuerte como podía, con la intención de llegar hasta la casa de sus vecinos que se encontraban al otro lado del túnel. Solo se detuvo un segundo para ver cómo la casa comenzaba a arder en llamas mientras su madre seguía dentro y su padre salía tras ella con la lámpara de aceite en la mano. Pero la huida de la niña no tuvo éxito, ya que cuando se encontraba a la mitad del oscuro túnel, la niebla le impidió ver una piedra con la que tropezó y cayó en el encharcado y frío suelo. Sentía un gran dolor en su tobillo y por más que trataba de levantarse, el dolor la vencía y volvía a caer nuevamente. Ese lapso de tiempo fue aprovechado por su padre para alcanzarla.
La niña quedó paralizada por el miedo cuando observó cómo el enloquecido de su padre se acercó a ella y vertió lentamente todo el aceite sobre su diminuto cuerpecito. Entonces, solo con un sonido más, se escuchó en el túnel el de una cerilla encendiéndose, justo antes de que el padre la arrojara sobre la niña y la prendiera en llamas. Los gritos de dolor de la niña fueron tan desgarradores que quedaron impresos en la eternidad entre las paredes de ese fantasmal túnel, que desde entonces se le llama el túnel de los gritos. El destino del padre nunca quedó claro. Unos afirman que regresó a la casa ardiendo y entró nuevamente para arder en las mismas llamas que él había provocado. Otros dicen que desapareció y nunca fue detenido. Lo que sí es cierto es que son pocos los valientes que se atreven a acercarse al túnel de los gritos de noche, pues cualquiera que entra puede sentir que hay algo negativo en su interior y una presencia les vigila. Se dice además que si enciendes una cerilla en la mitad del túnel en el lugar donde ardió la niña, se puede escuchar un grito desgarrador y sentirás como una brisa apagará inmediatamente la llama, como si alguien hubiese soplado para que la oscuridad se apodere nuevamente del túnel. Es una de las leyendas urbanas más famosas y escalofriantes de toda España, capaz de enchinarte la piel y dejarte frío de miedo. La Santa Compañía es una procesión de espíritus que anuncia la inevitable muerte de uno de tus vecinos. El origen de esta popular leyenda perteneciente a la mitología gallega asegura que es una procesión de muertos o almas en pena, caminando errantes por diferentes partes de la Providencia, visitando las casas en las que próximamente habrá una defunción. Según la leyenda, estas almas en penas van vestidas de blanco o negro con los pies descalzos. Cada espíritu lleva una vela que deja impregnado el olor a cera en todo el ambiente por donde caminan. Al frente de esta escalofriante procesión va una persona viva, quien al día siguiente generalmente no recuerda lo que sucedió en la noche de procesión. Detrás de esta persona van todos los fantasmas o espíritus en pena, quienes en muchas ocasiones no son visibles, pero se puede sentir su presencia por el frío ambiente del lugar y el olor a cera quemada de las velas. Se dice que la persona que encabeza esta procesión puede ser hombre o mujer y lleva a cabo esta tarea porque ha sido castigado por sus pecados. Es por ello que cada noche debe encabezar esta peregrinación y a la mañana siguiente se encuentra completamente debilitado y desorientado hasta que finalmente cae enfermo y muere. La única forma de evitar este destino es que otro incauto vea la procesión y las almas errantes. Entonces el vivo le pasará la cruz que cargará y será esta nueva persona quien encabece la fúnebre marcha. Esta leyenda urbana cuenta en muchas de sus historias que un niño se encontró con esta extraña procesión. Álvaro regresó a su casa para estar con su enfermo padre que batallaba desde hace semanas con una terrible enfermedad. Una noche, Álvaro decidió salir a caminar y despejar su mente sin importarle que eran más de las 2 de la madrugada. Fue entonces cuando escuchó un extraño cántico. Rápidamente se escondió en uno de los arbustos y observó, petrificado, una procesión liderada por un hombre delgado y demacrado. Este hombre cargaba una cruz de madera muy pesada que se dirigía a la casa de su padre. Detrás de este hombre delgado y demacrado iban almas en pena que portaban velas. El olor a cera quemada se podía oler en todo el ambiente por donde caminaban. De forma cautelosa, Álvaro siguió la procesión, quienes se detuvieron al frente de la casa de su padre. Acto seguido, vio salir a su señor padre y tomar una vela. Comenzaron a caminar nuevamente y unos pocos metros más adelante se desvanecieron como la niebla. El hombre que lideraba la marcha de estas almas en pena cayó inconsciente en el piso por unos minutos. Luego se levantó desorientado y se dirigió nuevamente hacia el pueblo, de donde había visto venir la procesión. Álvaro estaba en shock, no podía creer lo que había visto, cuando de repente un grito lo sacó de sus propios pensamientos. Se trataba de su hermana, quien lloraba desconsolada. Su padre finalmente había muerto, y la Santa Compañía había ido a buscar su alma. Su nombre es Eulalia, la enfermera que murió en servicio, atendiendo a los enfermos del Hospital Juárez. Como en todas las leyendas existentes, varias versiones que se han ido creando con el tiempo, se dice que Eulalia, mejor conocida como la Planchada, fue una devota y pulcra enfermera que murió sepultada en el temblor de México del 85. Otra historia habla de su existencia desde la invasión norteamericana,
donde amanecían miles de enfermos ya atendidos. Una última historia, y la más contada, presenta a esta enfermera como una mujer que vivió un gran desamor, lo que la llevó a convertirse en un alma en pena. La leyenda de la planchada es probablemente una de las más populares de México. Siguiendo la versión más trágica y famosa de esta leyenda, la historia narra que el fantasmal personaje vaga por los pasillos del Hospital Juárez, pero sobre todo es que atiende a los enfermos. Eulalia era una chica guapa, rubia y de ojos claros que siempre demostró gran profesionalismo y diligencia. Profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber y nada malo de hablar de su apariencia, siempre muy limpia y con el uniforme blanco perfectamente planchado. Como es costumbre en los hospitales, un nuevo médico ingresó al cuerpo de personal. Cuando Eulalia lo conoció, quedó inmediatamente enamorada de él y a partir de ese momento no descansó hasta conquistarlo y hacerlo su novio. A pesar de los fuertes rumores al respecto de las costumbres que tenía este doctor de coquetear con las enfermeras. Sin hacer caso de todos los consejos para alejarse del doctor, Eulalia se sentía la mujer más dichosa del mundo, y al pasar el tiempo el doctor le pidió matrimonio, pero antes de la boda el doctor debía asistir a un seminario de 15 días, prometiéndole a su regreso se casarían de inmediato. A los pocos días de la partida del doctor, un enfermero se acercó a ella para confesarle algo que ya todos sabían. El doctor renunció a su cargo y en realidad había partido de luna de miel con su ahora esposa. Eulalia quedó convencida cuando pasó más del tiempo prometido de su regreso que no había señales de su amado y entonces decidió no volverse a enamorar. A partir de esta decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma enfermera carismática que la destacaba de las demás. Malhumorada y llena de amargura, servía con desprecio e indiferencia a los enfermos al grado hasta de cometer negligencias. Con el paso de los años, también cayó enferma, lo que le sirvió de arrepentirse del mal trato por los años de servicio que le dio a los pacientes. En lo profundo de su soledad, en la reflexión que tuvo, le habló el corazón. Se arrepintió de haber sido tan mala enfermera y se rumora que falleció estando internada en el temblor del 85. Pero también hay muchas versiones donde dicen que se suicidó por aquel desamor. Tras la muerte de Eulalia, surgieron cientos de testimonios de gente hospitalizada, quien dijo haber sido atendido por una mujer con las características inconfundibles de la enfermera. Personal del hospital también dicen haberla visto entrar o salir de la habitación de un paciente e incluso haber sido despertados por el espíritu de Eulalia cuando dormían en sus turnos. Esta leyenda tiene origen en la Ciudad de México, aunque por el contexto de las historias se han repetido en varios hospitales de todo el país y de otras partes del mundo. Una de tantas historias cuenta que un adolescente de 17 años estaba en compañía de su madre tras una operación, quedando toda la noche internada en el hospital, pero a las 5 de la mañana entró una enfermera para cambiarle los tubos de oxígeno, checando que todo estuviera correcto, haciéndola sentir cómoda y hasta diciéndole que si cualquier cosa le llegara a ocurrir o doler, ella gritara y entonces aparecería esta enfermera. Todo iba bien hasta que en momento de salir de la habitación entraron las enfermeras que estaban en turno, checando que todo había sido cambiado correctamente, donde la chica dijo que una enfermera ya lo había realizado, y la describieron como la planchada, pero no hay que temerle, porque ella ayuda a los pacientes sin cambio alguno. Sin duda son leyendas terroríficas y misteriosas que de cualquier forma te pueden poner la piel chinita. Abajo en la descripción del video te dejaré unos enlaces donde podrás ver más información acerca de estas leyendas urbanas. También te invito a que dejes tus comentarios acerca de lo que piensas de estas historias y si conoces una que te ponga la piel chinita, la compartas con nosotros. Esto ha sido todo, pero recuerda, no admitas nada, discute todo. ¿Has escuchado a Chuy? Que tengas felices pesadillas.